Sagitario, bienvenido a esta lectura para el mes de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. En los comentarios también déjame tu pregunta de sí o no. Y una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores, yo regresaré a este video a responder completamente gratis tu pregunta. Lo único que tienes que hacer es compartir este video, dejarme tu dedito para arriba, invita a tus amistades y familiares a que se suscriban aquí a mi canal. Y una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores antes del 30 de noviembre, yo regresaré aquí entonces a responder tus preguntas al azar de sí o no. Van a ser algunas preguntas que voy a escoger entonces al azar para responder. Completamente gratis, solo tienes que compartir este video. Y en esta lectura, que es una lectura nueva, vamos a conocer cuál es tu propósito de vida para este mes de noviembre. ¿En qué tienes que enfocarte? Y las energías que tienes a tu alrededor son fabulosas, son muy positivas. Tienes la energía del éxito, la energía de la aventura. Me están diciendo tus guías espirituales que algunos de ustedes estaban a punto de darse por vencidos, Sagitario, y te están indicando que qué bueno que no lo hiciste. O te están diciendo aquí que no lo hagas. No te des por vencido porque una aventura nueva, una nueva oportunidad que ha podido llegar a tu vida o que estará llegando a tu vida durante el mes de noviembre, va a ser la puerta que tú has estado esperando que se abra en tu vida para entrar hacia una nueva etapa, para entrar hacia un nuevo camino, para enfocarte en nuevas cosas, para recibir ese éxito y esa bendición que tú has estado esperando y que mereces por derecho divino, Sagitario. Así que no tienes por qué preocuparte porque el universo, Dios, esos seres divinos en los que tú creas van a estar de tu lado, dándote ese apoyo durante este mes y llevándote al éxito. Mira, me acaban de colocar la imagen en estos instantes, tus guías espirituales, de una persona que está cruzando una meta, como si fuese una carrera, ¿sabes? Como un triatlón. Así que puede ser que alguien de ustedes esté participando en algún tipo de carrera o de triatlón o de Ironman. Algunos de ustedes pueden estar participando en alguna de estas actividades y literalmente llegas a la meta, cruzas esa meta tal vez dentro de los primeros 3 puestos, o puede ser alguno de ustedes que estén conociendo personas que estén participando en esto, o si tú tienes alguna amistad, alguien que está participando en estas carreras, porque literalmente tus guías pusieron en mi mente la imagen de una persona cruzando la línea de meta. Pues puede ser literal que algunos de ustedes son corredores o son triatletas, o puede ser simplemente el significado para tu vida de que tú estás llegando, cruzando una línea en donde una vez que la cruces y entres en este camino de luz, este camino de aventura, este camino de alegría y de celebración, no va a haber vuelta atrás. Hay reconocimiento para tu vida. Y me están colocando también otra vez otra imagen en estos instantes de personas aplaudiendo. Bueno, cuando la gente cruza la línea de meta usualmente siempre aplauden. Pero esto lo veo como si fuese también en un tipo de lugar donde estuvieses tal vez levantándote frente al público, donde las personas están aplaudiendo, te están pidiendo tu nombre. Puede ser que tú estés obteniendo algún tipo de reconocimiento, de algún premio. Algunos de ustedes podrían ser artistas, celebridades, podrían estar recibiendo estos premios. Puede ser simplemente tal vez incluso en tu trabajo que te están haciendo un reconocimiento y las personas a tu alrededor están aplaudiendo. Puede ser que estés celebrando durante este mes alguna fiesta o actividad en tu trabajo y te están dando este reconocimiento, esta entrega de premios. Pero veo estas energías muy, muy positivas para ti, Sagitario. Te veo encima del mundo. Te veo saliendo adelante y resaltando sobre todas las personas a tu alrededor. Es también como si llegaras a tener algún tipo de reconocimiento mundial. Algunos de ustedes, como les indiqué, pueden ser celebridades, puede que tengas algún video que se haga viral, puede simplemente que represente de que tu empresa, por ejemplo, trabaja a niveles internacionales y eres reconocido en varios lugares. Veo también anuncios publicitarios, porque me acaban de colocar tu imagen como en una valla publicitaria. Así que podrías estar en los periódicos, podrías estar en la vista pública.
Vas a tener un mes de noviembre lleno de mucha luz con respecto a esto. Y esas son las energías que están a tu alrededor. Y algunos de ustedes que están pensando en estos instantes, no se vayan todavía. Dicen, ay, que seguro eso no me va a pasar. Pues si tienes ese pensamiento no te va a pasar. Aquí estas son las energías que están a tu alrededor para que las agarres y se queden contigo. Pero si tu mente, en vez de decir, eso lo merezco, eso es lo que voy a recibir, después de tanto tiempo, tu mente va a, no, que va, eso no es para mí. Entonces quiero que sepas que automáticamente tú ya lo acabas de decretar y esto no va a ser para ti. Así que cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud y vas a empezar a ver resultados positivos en tu vida. Perdón si soné un poquito como que te jalé las orejas, pero aquí te están enviando este mensaje de una manera bien fuerte. Puede que tengas a algún familiar desde el más allá que era así como bien tenaz, que te decía las cosas como son. Y aquí me están poniendo a decírtelas de esa manera porque dice que tienes que escuchar. Vamos a ver cuál va a ser tu propósito de vida para este mes de noviembre. ¿En qué tienes que enfocarte para sanar, para cerrar ciclos? ¿O en qué tienes que enfocarte en tu vida con respecto a carreras? Vamos a quedarnos con esta carta que era la que quería hablar. Te habla de flores. Dice que para algunos de ustedes el trabajar con flores puede abrir tu corazón y puede llenarte de bendiciones. Y puedes hacer esto para otras personas como tu propósito de vida. Mira, y esto lo podemos interpretar de una manera literal, en la cual te están indicando aquí de que algunos de ustedes, Sagitarios, tienen que buscar una carrera tal vez en la cual tú te dedicas a la jardinería, te dedicas a crear flores, que pongas un negocio de flores, que pongas un negocio donde tú trabajas con plantas, trabajas con flores, las vendes, las cultivas, las entregas o haces arreglos florales, haces arreglos para casas, haces arreglos para actividades como cumpleaños, celebraciones o cualquier otro tipo de celebraciones especiales. Te están indicando de que definitivamente tienes eso. Mira, me están diciendo también tus guías espirituales que algunos de ustedes podrían trabajar haciendo coronas de flores como para el cabello, para la cabeza. Y que de repente allí está un negocio muy importante para ti, que vas a estar destacando y que vas a recibir reconocimiento internacional por esto. Puede que simplemente represente de que vas a entrar a trabajar en una floristería o que tú vas a crear tu propia floristería. Y que en esa situación, en la manera que tú hagas eso, por todo el proceso de cultivar las flores o de buscarlas, de comprarlas, algunos de ustedes pueden empezar a cultivar sus propias flores en estos lugares. Todo eso va a ayudarte a ti a llevar sanación a las personas que están a tu alrededor y bendiciones. Y que allí está parte de tu propósito en esta vida. Puede ser también de que algunos de ustedes simplemente tengan energías durante este mes de crear un jardín en su propio hogar. Si estás viviendo en un apartamento, pues tal vez de tener algún jardín de estos que son colgantes para balcones. Pero te vas a sentir con las energías o las intenciones de hacer algo que tenga que ver con flores, con jardinería. Y te están indicando aquí tus guías espirituales que si tú necesitabas esa motivación, para eso está esta carta. Este mes tienes que enfocarte en eso, para que eso te dé alegría. ¿Por qué? Porque también el hecho de cuidar a las plantas, de buscar las semillas, de sembrarlas, de hablarles todos los días, de atenderlas, de echarles agua, de preocuparte por ellas, de echarle abono, todo eso es una representación también de tu vida y de lo que tienes que hacer con tus proyectos. Así que para algunos de ustedes que no tienen nada que ver con flores, que no les interesa absolutamente vender flores ni tener nada que ver con la floristería, te están indicando de que por lo menos lo hagas con una pequeña planta para ti, que la agarres desde las semillas y que ese proceso para ti podría ser muy importante para enseñarte cosas subconscientemente de cómo cuidar tus sueños, de cómo cultivar tus ideas para que puedas entonces cosecharlas más adelante. Algunos de ustedes podrían incluso empezar algún proyecto de estos donde tienes tu propio jardín de vegetales, de frutas en tu casa y empiezas a consumir tus propios alimentos orgánicos cultivados por ti. Depende de la situación en la que te encuentres. Para otros simplemente esto puede ser una metáfora en la cual tú tienes que empezar a cultivar tus propios sentimientos, poner en tu corazón semillitas de amor en vez de semillas de odio y de negatividad. Adáptalo a tu vida. Déjame saber si te gusta esta nueva lectura de parte de tus guías, donde con las cartas del oráculo vemos
¿Cuál es tu propósito para el mes? ¿En qué tienes que trabajar para sentirte mejor? Y el consejo de parte de los arcángeles del amor, del romance, que te indican para este mes. Te sale la carta de la reconciliación. Dice que alguna persona de tu pasado podría estar regresando a tu vida para pedirte perdón. Tú podrías estar regresando a la vida de alguien, Sagitario, para pedirle perdón, para hacer las paces. Y te están indicando de que a medida de que a tu alrededor tú tengas paz, tengas tranquilidad, tengas amor, vas a recibir más de eso. Y esto puede hablarte desde una persona que es tu ex, que quiere regresar a tu vida. No necesariamente para estar contigo, pues puede ser que quiera regresar solamente para pedirte perdón. Hasta un familiar, una persona, una amistad con la cual tú perdiste conexión, tal vez por algún tipo de malentendido, que quiera regresar durante esta semana o que se esté comunicando contigo. O hasta que te deje un corazoncito en Instagram, que te deje un like, y eso ya significa de que la persona definitivamente quiere volver a tener esa conexión contigo. Si te hizo algo que para ti es muy difícil de olvidar, por lo menos dale la oportunidad de que se exprese, perdónala, y eso no quiere decir de que tengas que volver a reactivar la amistad, simplemente quiere decir de que tengas lazos a tu alrededor de paz y de armonía. Adáptalo a tu situación. Vamos a ver cuáles son los consejos en estos momentos de tus ángeles guardianes, que pueden ser familiares o pueden ser algunos ángeles en particular. Y recuerda compartir este video para que lleguemos a 400,000 suscriptores de aquí al 30 de noviembre. Y deja tus preguntas en los comentarios, preguntas de sí o no, que una vez que lleguemos a los 400,000, yo regresaré a este video a responderlas. Así que invita a tus amistades y familiares a que definitivamente se suscriban. Mira, durante este mes de noviembre te están diciendo aquí tus guías espirituales de que podrías, aparte de recibir todas estas bendiciones, si recibes ese éxito y ese reconocimiento y esa situación en la cual tú estás en la mirada de todo el mundo, que estás en entrevistas, que estás en periódicos, que estás en estos lugares, se pueden presentar a tu alrededor energías en las cuales quieras retirarte del mundo, que quieras desconectarte porque tienes temor a los comentarios que pueden estar haciendo las personas. Porque parece de que tú te vas a estar enfrentando con esta carta del diablo a críticas. Y pueden ser tanto constructivas como negativas. Y puede que eso esté ocasionando de que algunos de ustedes quieran retraerse y desconectarse del mundo, desconectarse de las personas que estén a tu alrededor. Y esto puede ser simplemente también en un nivel donde no tiene nada que ver con celebridad, donde no tiene nada que ver con esto, donde simplemente tú empiezas a recibir críticas por cambios que quieres hacer en tu vida, en tu carrera. Si quieres dedicarte a algo que tenga que ver con flores, te van a decir como que eso ya no da, que para qué te vas a meter en eso. Vas a estar recibiendo muchas críticas que te van a hacer sentir como esclavo de tus propios pensamientos y que te van a retraer, que quieres alejarte de todo el mundo. Y te está diciendo aquí la carta de los enamorados que no tienes que hacer nada de eso, que tú estás siendo guiado. Que no permitas que los mensajes negativos lleguen a afectarte, que te mantengas siempre con la actitud positiva. Que recuerdes que tú no puedes controlar la opinión de las personas que están a tu alrededor, ni de las personas que ni siquiera te conocen, y que esas personas puede que en ese instante estén pasando por un mal momento y que simplemente están desquitándose, dejándote un mal comentario o hablando mal de ti. Que no entres en ningún tipo de discusiones, que siempre mantengas tu armonía y que públicamente, pues si llegas a hacerlo, o en tus redes sociales, siempre mantengas amor para todo el mundo. Y pues si en algún momento te molestan esos comentarios, pues simplemente no les hagas caso o bórralos. Vamos a ver qué más hay para ti, para este mes. Se va a hacer justicia en tu vida, cierre de ciclos, comunicación y mensajes del más allá. Mira, la justicia va a estar muy predominante en tu vida durante este mes de noviembre. Y todo lo que tú digas se va a poder corroborar, o sea que vas a tener prestigio, vas a tener reconocimiento y vas a generar en las personas confianza. Y las personas que en algún momento te criticaron te alabarán. Las personas que en algún momento hablaron mal de ti se arrepentirán. Que vas a tener toda esa tranquilidad, que vas a tener toda esa paz,
que vas a poder cerrar esos ciclos de negatividad en tu vida durante este mes de noviembre. Que te prepares porque se va a hacer justicia en tu vida y en tu nombre. Esa justicia divina que va a llevar a tu vida el éxito, el triunfo, una nueva aventura que va a llegar para ti. Te habla de que vas a tener comunicación de parte de ángeles. Algunos de ustedes tal vez sean tarotistas o tal vez quieras trabajar con algún tipo de energías donde eres medium. Porque vas a poder comunicarte con los seres que están desde el más allá. Esta carta de la templanza y la carta del 8 de bastos me habla definitivamente de que tienes una intuición y una habilidad para recibir mensajes espirituales como nunca nadie lo había visto antes. Algunos de ustedes puede simplemente que estén recibiendo estos mensajes por medios de sueños, sensaciones, o puede que tú tengas alguna habilidad psíquica también. Puede también que estés necesitando consultarte con alguna persona que maneje técnicas de medium para hablar con alguien desde el más allá. Porque te hablan que mira, estos dos ángeles están justamente en este lado. Tú te liberas de las ataduras que puedes tener en tu vida, te liberas de esas situaciones y vas a abrir tus energías a tus intuiciones. Vas a estar recibiendo ayuda o guía espiritual por parte de estos seres divinos que te están protegiendo, estos ángeles que están a tu lado. Ustedes tienen un llamado para ser unas personas muy importantes, para ser alguien que dé luz, que dé esperanza a las personas que están a tu alrededor. Algunos de ustedes podrían tener un llamado también pues para ser parte de alguna creencia o religión. Puedes llegar de esta manera dar algún tipo de, con tu palabra o con la palabra que tú utilices, llevar paz y tranquilidad a personas a tu alrededor. Tienes que estar muy atento a estas energías durante el mes de noviembre porque vas a tener lo que tú has estado pidiéndole al universo. Vas a tener esa paz y esa tranquilidad y es importante para poder obtenerla, la reconciliación. Algunos de ustedes esta reconciliación puede tener que ver contigo mismo, perdonarte a ti. Y esto te va a abrir tantos caminos durante este mes. Se cierran ciclos de negatividad en tu vida y se abren nuevas aventuras en los caminos espirituales y los caminos en tu vida en particular, guiados por seres desde el más allá. Qué divina esta lectura para ustedes, Sagitario. Recuerda compartir este video para que lleguemos a 400,000 suscriptores. Una vez que lleguemos a esos 400,000 suscriptores antes del 30 de noviembre, voy a regresar aquí a responder las preguntas que dejes allí en los comentarios. Así que deja tu pregunta desde ya, preguntas de sí o no, que las voy a responder algunas al azar. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que conozcas en mi página web las diferentes consultas privadas que ofrezco y cuáles son sus precios. Déjame saber si te gustó esta lectura dejando un dedito para arriba. Soy Jota y te decreto un mes de noviembre lleno de mucha luz y progreso.